La Junta de Andalucía va a organizar un acto en unas instalaciones públicas y pagado con dinero público para promocionar el libro de un tipo que niega la violencia machista y que dice barbaridades como que el 30% de las denuncias son falsas. El señor Soto Ibars, que va diciendo que por si acaso lo de las denuncias falsas es una verdad como un piano. Hemos sabido que Sevilla se está movilizando para impedir que Juan Soto Ibars presente su libro porque, y lo denuncian, y esto me parece muy importante, señalan que es apología a la violencia machista. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también creía, tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. Bueno, hola, ¿qué tal? Perdonad que en este vídeo no está Juan, ¿vale? Voy a estar solo yo porque Juan está de viaje con el tema de la gira del libro y como veis en pantalla, pues precisamente ayer empezaron a pasar cosas con las presentaciones de los libros de Juan. Leemos en público: Adelante Andalucía pide a la Junta que se suspenda un acto de apología a la violencia machista en una biblioteca pública. Hemos dado un salto. Tenía que pasar, ¿no? Me imagino. Ahí ya entra un partido político en todo esto. Tenemos a Adelante Andalucía, un partido que efectivamente tiene representación en el grupo mixto del Parlamento andaluz y ha mandado una petición a la Junta para que se suspenda el acto de presentación del libro que va a hacer mañana Juan en la librería Infanta Elena de Sevilla. ¿Vale? Me llama un poco la atención lo de un acto de apología a la violencia machista en una biblioteca pública. Vamos a ver, ¿no? Adelante Andalucía ha denunciado públicamente un acto de Juan Soto Ibars que tendrá lugar el próximo jueves 4 de diciembre en la Biblioteca Pública Infanta Elena sobre las denuncias falsas de violencia de género, según se explican en una nota de prensa. Vamos a leer unos entrecomillados que son de la nota de prensa. Begoña Iza, diputada de Adelante Andalucía, ha calificado de barbaridad e indecencia que en un espacio público se permita presentar un libro que es una apología de la violencia machista, ya que ahonda en el discurso de las denuncias falsas para deslegitimar e intimidar a las mujeres que se atreven a denunciar la violencia de género, contribuyendo así a que las mujeres tengamos menos herramientas para salir de situaciones de violencia y los hombres puedan seguir perpetrándola. Os repito, esto es un entrecomillado de Begoña Iza, diputada de Adelante Andalucía. ¿Vale? El argumento creo que os suena. El libro de Juan hace apología de la violencia machista y se lo pone más difícil a las mujeres que se atreven a denunciar. La diputada ha señalado directamente al PP andaluz, lo que os digo que esto ya entra en el terreno de la contienda política, y a la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, por cederle el espacio. Asimismo, ha pedido a la consejería y a la biblioteca que cancelen de forma inmediata el acto. Lo estáis leyendo ahí, no os lo voy a leer todo, cuánto dinero ha costado el acto y todo esto, ¿vale? Muy poquito después, otro medio de comunicación, El Salto de Andalucía, da un pasito más, ¿vale? Y es esto que os voy a leer brevemente aquí. Yo todo lo que os voy a enseñar en este vídeo os voy a poner los links en la descripción y tal, porque esto es un poco como haceros una especie de recap. No quiero torturaros de un vídeo en el canal de Juan Soto Ibars sin Juan Soto Ibars, entonces vamos rápido. Sevilla se moviliza para impedir que Juan Soto Ibars presente su libro por apología a la violencia machista. De nuevo, insistimos en el término de apología a la violencia machista, que yo creo que es una acusación un poco grave, pero bueno, ellos sabrán. Y lo que os digo del puntito más es ya Sevilla se moviliza, ¿vale? Colectivos feministas y ciudadanos de la ciudad de Sevilla piden que se anule el acto de presentación del libro del escritor y tertuliano Juan Soto Ibars. En una carta remitida al Centro Andaluz de las Letras, entidad organizadora del evento, exponen que el autor ha difundido públicamente ideas que resultan especialmente perjudiciales, al sugerir que denuncias por malos tratos interpuestas por mujeres se emplean para obtener ventajas en procesos de custodia u otros fines. Por lo que ofrecer un espacio institucional para este tipo de planteamientos puede contribuir a un clima de desconfianza hacia las víctimas de violencia de género. Yo ya no pido que se lean el libro, pero que cambien un poco de argumento, por favor, que se vean los vídeos de Espejo Público y las tertulias y que varíen un poco. Bueno, ya estáis leyendo cómo sigue la noticia, cuánto dinero de nuestros impuestos nos ha costado traer a un negacionista de violencia de género. Y colectivos feministas han organizado una concentración el jueves a las 6:30 en la biblioteca donde se celebrará la presentación. Aquí nos remarcan que la biblioteca pertenece al sistema andaluz, bla, 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 bla. Y para cerrar, un argumento que os va a sorprender un montón. Mirad, esto os lo leo. En una reciente entrevista, Ibars ha expuesto que la ley de violencia de género vino a solucionar el problema de Ana Orantes y creó el de Juana Rivas. O que hay mujeres que están utilizando al Estado como esbirro para maltratar hombres. Y aquí es donde lo que digo, el final os sorprenderá. En lo que va de 2025, se han producido en Andalucía 13 asesinatos machistas, los dos más recientes en apenas una semana.
Wow, ¿no? También otra de las cosas que propuso ayer con todo esto delante de Andalucía era llevar al Parlamento andaluz una pregunta para el presidente de la Junta de Andalucía para preguntarle por qué consentía este escándalo. Y eso ha pasado esta mañana y es lo que os voy a poner ahora mismo. El portavoz de Adelante Andalucía le va a hacer una pregunta a Juanma Moreno que está enmarcada en corrupción, pero bueno, va a meter una coda. Muchas gracias, señor presidente. Señor Moreno Bonilla, voy a hablarle de corrupción, pero antes me va a permitir que le comente un asunto. Una Mañana, cosa rápida. en el aniversario del acto de valentía de Ana Orante, Anda. la Junta de Andalucía va a organizar un acto en unas instalaciones públicas y pagado con dinero público para promocionar el libro de un tipo que niega la violencia machista y que dice barbaridades como que el 30% de las denuncias son falsas. Mire, ¿a usted le parece que esa es la mejor forma de luchar contra la violencia machista? Yo apelo a su sentido común para que ese acto no se celebre, al menos en instalaciones y con apoyo público nunca. Miren. Bien, y aquí se pone a hablar de corrupción y tal, pero me gustaría volver a ponerlo un segundo, porque de nuevo yo creo que las acusaciones son un poco graves. Hablarle de corrupción, pero antes me va a permitir que le comente un asunto. Ujú. Mañana, en el aniversario del acto de valentía de Ana Orante, Esto es una novedad también, que es usar el falso dilema de utilizar una víctima que efectivamente necesita la protección de la ley de violencia de género y con muchísima más protección, o sea, de una víctima realmente grave, para contraponerlo con lo que está hablando Juan, que no tiene nada que ver con eso. la Junta de Andalucía va a organizar un acto en unas instalaciones públicas y pagado con dinero público para promocionar el libro de un tipo que niega la violencia machista Promocionar el acto de un tipo que niega la violencia machista. y que dice barbaridades como que el 30% de las denuncias son falsas. Y dice barbaridades como que el 30% de las denuncias son falsas. Bueno, efectivamente ahora se pone a hablar de corrupción, pero bueno, ya tenemos el libro de Juan Soto Ibart, ya está en un acta de un parlamento español, del Parlamento andaluz, en una pregunta dirigida al presidente Juanma Moreno Bonilla. Ya hemos dado el salto, gente. Quito el vídeo porque Juanma Moreno no contesta, simplemente siguen con su rifirrafe con el tema de la corrupción. Lo único que he encontrado de respuesta oficial de la Junta de Andalucía es esta nota de Europa Press en Sevilla, como veis de hoy, de 3 de diciembre, en el que dice que la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha enmarcado la presentación este jueves en la Biblioteca Infanta Elena del nuevo libro de Juan Soto Ibars organizado en el Centro Andaluz de las Letras, en su labor de promoción del libro y colaboración con el sector, sin que ello signifique que se esté o no de acuerdo con los planteamientos de los autores. Esto es un poco como lo de los carteles del programa no se hace responsable de las opiniones de... ¿No? Hace un poco lo mismo y luego dice que la programación literaria de la CAL, del Colegio Andaluz de las Letras, se rige por razones de calidad y actualidad, caracterizándose por su pluralidad y diversidad de puntos de vista, fomentando el debate intelectual y la libertad de expresión y el contraste de ideas y corrientes de pensamiento. O sea, la respuesta oficial de la Junta de Andalucía en esta nota de Europa Press, pues es que es libertad de expresión. Yo no me quiero meter en un lío, pero no dudo mucho que en esto haya estado la Junta de Andalucía implicada. Me imagino que el Colegio de las Letras tendrá un programa aparte para hacer este tipo de presentaciones y habrá sido una cosa de la editorial, pero bueno, no sé. De todas formas, lo que os digo, os dejaré también este artículo que se vuelve a citar a Begoña Iza y demás. Todos lo dejaré en la caja de descripción, ¿vale? ¿Pero esto ha acabado aquí? No, hombre, claro que no ha acabado aquí. Seguimos escalando en el mainstream. Y esta mañana me he puesto el tablero en Canal Red y aquí tenéis a María Naredo, una jurista experta en violencias machistas que está hablando a raíz estaban hablando del tema de Salazar, ¿vale? Pero ojo a lo que va a pasar. Me encanta porque pasan de una semana a decir que van a derogar la ley del solo sí es sí a después decir que por si Hombre, acaso Laura. Salazar es un guarro. Ese es el nivel. También, por cierto, hay que decir que también la credibilidad del Partido Popular por esos temas queda bastante tocada con estos cambios de discurso. Muy tocada. Pero hay una cosa más que quería comentarte, María, porque me parece un tema importante. En todo este contexto, vimos, por Tema importante. ejemplo, como la semana pasada, en el marco del Día de la Eliminación de las Violencias Machistas, en medios como en Antena 3 no tuvieron mejor idea para celebrar el 25N que entrevistando primero a Santiago Abascal y luego a Luis Rubiales. Yo a veces digo, no sé si se les pasa la mano, no sé si son conscientes o por el contrario, si nos mandan un mensaje. Si nos mandan un mensaje, ¿vale? ¿Habéis visto cómo habla de Marco, del 25N, el Día de la Eliminación de la Violencia de Género, de Antena 3? Y han salido dos nombres.
Santiago Abascal y Luis Rubiales. ¿Adivináis cuál va a ser el siguiente? En ese mismo contexto, En ese hay un mismo libro que contexto. se está moviendo por todos lados y el autor está en todos los platos de televisión, María. Bueno, obviamente nunca en Canal Red. El señor Soto Ibars, que va diciendo que por si acaso lo de las denuncias... El señor Soto Ibars, que va diciendo que por si acaso Ahí lo de tenéis las el tercer denuncias nombre. falsas es una verdad como un piano. Hemos sabido que Sevilla se está movilizando para impedir que Juan Soto Ibars presente su libro porque, y lo denuncian, y esto me parece muy importante, señalan que es apología a la violencia machista. ¿Qué es lo que estamos viendo en los medios y en este caso de este libro, María, con respecto a lo que habían sido los grandes avances feministas de los últimos años que pusieron a España como a la vanguardia mundial y que hoy vemos? Es que yo no sé si retroceso es una palabra que le hace justicia, María. Sí, Laura, yo creo que es muy, muy triste, ¿no? Realmente ver cómo el negacionismo se va abriendo paso, pero no solamente se va abriendo paso, bueno, pues por el hecho de que se le dé a Vox espacio para que siga, bueno, Vox. diciendo las barbaridades que dice y descontextualizando las violencias machistas y criminalizando a los migrantes exclusivamente de... Entonces, realmente aquí lo que pasa es que algo que antes era impensable o era mucho más difícil, que era legitimar y dar voz pues, a agresores condenados, a, digamos, Eso va por Rubiales, yo creo. bueno, escritores o periodistas o, Eso va por Juan. sobre una materia, además, que en principio desconocen absolutamente, pero que, Claro, bueno, no, pues desconocen abundan en porque los Juan no es prejuicios. experto. Lo que están haciendo es, ¿no? Obstaculizando y poniendo cada vez más grietas a los avances feministas. Esto antes yo creo que estaba mucho más claro, pero realmente, bueno, pues dice mucho de la sociedad en la que estamos viviendo y de determinados espacios. A mí el otro día me llamó mucho la atención que en Ojo a Radio esto, Televisión Española, bueno, pues estuvieran este tipo de personajes, ¿no? Esto ahora os voy a poner una cosa, pero ha dicho, os lo voy a poner otra vez, ¿vale? Me llamó mucho la atención que en Radio Televisión Española, bueno, pues estuvieran este tipo de personajes, ¿no? En Radio Televisión Española estuvieran este tipo de personajes. Personajes que hablan abiertamente del problema de las denuncias falsas. Eso es un prejuicio que lo único que viene a dar es al traste con los avances y los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, realmente, si tú incorporas a los medios de comunicación, como cada vez más se está haciendo en medios mainstream, en medios pues, que llegan a Medios muchísima mainstream, lo he dicho. población, este tipo de discurso, lo que estás de alguna manera es, bueno, pues arrinconando o poniéndonos cada vez más difíciles a las feministas o a quienes queremos sostener lo conquistado. Sostener lo conquistado. Es que lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse. Eso es lo que nos preocupa. La semana pasada salió un informe de Amnistía Internacional hablando de los centros de crisis, que los centros de crisis ahora mismo se estén infrafinanciando, algunos de ellos estén incluso, ¿Qué será, bueno, no solamente que no cumplan los requisitos de la ley solo si es sí, sino que estén incluso, bueno, pues con posibilidad de cerrar. Esto es preocupante, es absolutamente preocupante y sin embargo, bueno, pues los marcos discursivos, los marcos mediáticos van y se giran a las denuncias falsas. Claro que es preocupante. Los marcos son Santiago Abascal, Luis Rubiales y Juan Soto Ibars. Porque realmente así es muy difícil avanzar e incluso sostener lo avanzado. Importante esto que nos señalas, María, porque siempre decimos que, ay, ¿por qué será que la ventana de Overton se va tan a la derecha? Ay. ¿O cómo hacer para que la ventana de Overton deje de irse a la derecha? Pues aquí hay una de las muestras de por qué eso pasa. Yo siempre digo, cuando la centralidad, hubo una época en la que estaba en el debate sobre el consentimiento y ahora lo que está en la centralidad... ¿Nos hace gracia gente de Podemos apelando a la centralidad? A mí un poco. Es el libro de Soto Ibars. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Y yo creo que ahí las feministas no tienen la culpa, sino todo lo contrario. Quienes cedieron tibiamente y cómplicemente a la reacción, diciendo que a lo mejor se estaba haciendo demasiado ruido. Ah, y he entendido esa referencia. Eso creo que fue cuando la ley del sí o sí, cuando dijo Sánchez eso de que tenía algunos amigos que estaban un poco molestos con cómo se estaba abordando el tema. Y vamos, creo que va por ahí. Antes os he dicho, como esta experta que habla en el tablero, dice que en Radio Televisión Española se dio cabida a este personaje. Yo creo que me hubiera enterado si Juan hubiera ido a Televisión Española, pero vamos, de todas formas le he preguntado. Entonces, lo único que hemos encontrado de que se le haya podido dar cabida en Radio Televisión Española a este personaje es esto, que os voy a poner algún trozo haciendo algún salto, de un programa de Radio Nacional, ¿vale?
Es el programa de Rosa María Molló en Radio Nacional de España. Una tertulia sin guión en la cual se propone una palabra y a partir de ahí empieza el debate. El que va a proponer la palabra es el chico que está a la izquierda, que es el periodista Fidel Moreno. Que improvisamos completamente todo lo que decimos. Y entonces, Fidel, que te veo allí en la línea de salida con muchas ganas de compartir la palabra Dale, Fidel. con la palabra que has elegido. Venga. Empieza. No te hagas de drogar, Fidel. No me hago de drogar, no. Bueno, yo he elegido esta semana la palabra discordia. Discordia. Podría haber sido la otra, podría haber sido lo contrario, concordia, depende de dónde queramos poner el asunto, ¿no? Pero me da la impresión de que es como si fuéramos incapaces de entender el mundo más allá de la metáfora futbolera, ¿no? O sea, todo lo pensamos como un enfrentamiento entre dos equipos, ¿no? Es la guerra, y como en una guerra, pues hay dos enemigos, están los buenos, que por supuesto son los nuestros, y están los malos, que por supuesto son los otros, ¿no? Esto se puede aplicar, esta discordia constante y permanente, se puede aplicar, por supuesto, a la política, ¿vale? Pero la discordia también ha ido calando y ha ido polarizando la sociedad, incluso las relaciones íntimas, las relaciones entre hombres y mujeres, que ya saben aquí que me interesan mucho, ¿no? Entonces, claro, de pronto, ante esa discordia constante, es muy difícil de hablar de determinados temas. Pero yo creo que si queremos la paz, si queremos la concordia, si queremos volver a ser amigos, yo creo que es necesario pensar fuera de las trincheras y arriesgarse a hablar de temas espinosos, ¿no? ¿Os imagináis de qué tema espinoso va a hablar? ¿Estáis viendo un libro que tiene ahí a la izquierda? En fin, todo esto viene a cuento porque he seguido con mucho interés la publicación y el debate que está generando el libro Esto no existe, de Juan Soto Ibar. Es un libro que trata sobre las denuncias falsas en violencia de género. Es una investigación pues muy bien documentada que se ocupa de esta manzana de la discordia, que son las denuncias falsas, que no niega en ningún momento la gravedad de la violencia machista, pero bueno, frente a los que dicen que las denuncias falsas... A ver, Fidel, como dices que no niega en ningún momento la violencia machista, si le están acusando a Juan de apología de la violencia machista. En fin. No existen, Soto Ibars presenta una cantidad abrumadora de evidencias, ¿vale? Si quieren, después nos centramos en el desglose de los datos, pero lo que me interesa para entender este fenómeno de las denuncias falsas es saber que el 77% de las denuncias por violencia de género, el 77%, terminan archivadas o con la absolución del denunciado. ¿Qué quiere decir esto? ¡Wow! Bueno, voy a dar algún salto, ¿vale? Soy yo dando saltos, no estoy haciendo trucos de vais a ver en directo como voy moviéndome por la barrita. Y como os he dicho antes, si queréis ver la tertulia entera, yo os voy a poner el enlace en la caja de descripción, ¿vale? Claro, a esta injusticia suma, estoy de acuerdo con él. Por adelantarnos a la conclusión, ¿cuál sería la solución? Pues la solución sería, si somos feministas en el sentido de buscar la igualdad entre hombres y mujeres, pues habrá que plantearse cambiar la ley en aquellos aspectos que no sean convenientes y pedirle a la Fiscalía que haga su trabajo y persiga de oficio a aquellas mujeres que denuncien falsamente y hagan un uso espurio de la ley de violencia de género, que no fue pensada para esos usos espurios, pero que está siendo utilizada en muchos casos, ¿no? Bueno, esta semana, aparte de ser el 25 de noviembre, pues también han nombrado una fiscal general nueva que al parecer sabe mucho de estas cuestiones. Estáis fijando en los gestos, ¿no? Que Voy ponga a adelantar un remedio a poco esta más a ver cuestión de qué las alguna denuncias respuesta que le den. Y, si queréis hablamos y seguimos comentando, ¿no? Porque yo creo que es un tema interesante, ¿no? Como yo estoy helada, no he visto el libro, no tengo los datos, imagino que Nor está tan congelada como yo. Yo estoy helada y Nor está tan congelada como yo. ¿Cómo podemos hacer para...? Bueno, hay un gran debate, ¿eh? Bueno, yo no estoy congelada, ¿eh? O sea, desde la perspectiva de que... ¿Y qué? Esto no inhabilita nada de lo No, demás. no, es que me parece que, o sea, me parece que es un debate tan falso. O sea, el problema... ¿Tú crees que es falso? Sí, ¿no? creo que es un debate falso y te voy a decir por qué, Fidel. Porque el problema es que la premisa desde la cual está instaurado este debate es una premisa que no recoge un contexto que es profundamente importante, que es a qué tipo de sociedad pertenecemos. O sea, creo que el problema es el status quo del que partimos, porque de hecho por eso existe la perspectiva de género, por eso nace y es necesaria la perspectiva feminista, no porque lo que intente sea defender los intereses de las mujeres a toda costa, sino porque lo que considera necesario es que no haya una
pretensión que se dé por sentada que las mujeres tienen a la hora de llevar a cabo y de poner una denuncia. Y el problema de lo que ha pasado a lo largo de los tiempos con respecto a la intencionalidad de las mujeres es que siempre ha estado sometida a la idea de que las mujeres tomamos determinadas decisiones por venganza, y tú mismo lo has dicho, o por alevosía. Y ese es el problema No, pero candente en todo yo estoy esto. hablando de aquellas que denuncian en falso, Perfecto. ¿eh? Bueno, pero ¿Creéis que le va a valer a Fidel lo que acaba de decir? hablemos aquí de lo que significa realmente Sí. la perspectiva que se quiere analizar en este caso. Porque al margen de la cuestión de la denuncia falsa, la duda, ¿no? Y tú acá acabas de poner un tema La encima duda, de la mesa, ¿no? Hay que perseguir a las mujeres que denuncian falsamente. Claro. Vale, perfecto. Hacen un daño a los hijos, a los maridos, arruinan vidas y sobre todo significa un desprecio a las mujeres realmente maltratadas Claro, para pero las me cuales se ha parece articulado la ley. increíble Es que, muy importante vale, que desde el pero tú feminismo estás se dando por revise. Deja acabar sentado, tú estás Anor. dando por sentado, entonces, que las mujeres que denuncian falsamente están sometiendo a un prejuicio determinado a las mujeres cuyas causas son importantes. Te quiero decir, porque si tú consideras que esto es una disfuncionalidad de la ley entonces tiene efectos colaterales negativos, que serían las denuncias falsas, y efectos colaterales femeninos, positivos, que sería que esas denuncias llegasen a término. Por lo tanto, una cosa no estaría en contradicción con la otra. Eso para empezar. En segundo lugar, aquí hay un factor que no se tiene en cuenta a la hora de hablar de cómo se llevan estos casos en contra de padres, porque pobrecitos todos los padres de España, que ya sabemos que no están muchísimos de ellos denunciados por no pagar a tiempo, por no hacerse cargo de sus hijos, o porque muchísimas mujeres en este país se siguen básicamente divorciando en muchas situaciones porque no viven ni experimentan ningún tipo de corresponsabilidad con sus parejas hombres. Como que antes de llegar a por qué los divorcios acaban como acaban, ¿por qué no analizamos un poco el contexto absolutamente patriarcal en el que siguen viviendo muchísimas mujeres antes de dar por sentado de que cuando se divorcian y ponen una denuncia es sobre todo porque se quieren quedar a los hijos? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, es una infamia. Es una infamia hablar en este país de cómo las madres utilizan la violencia machista como un precepto para quedarse con sus hijos y no hablar de violencia vicaria. Entonces, para mi gusto, el problema no es hablar de las denuncias falsas. Podemos hablar de las denuncias falsas. A mí como feminista no me aterra hablar de las denuncias falsas, porque yo nunca he comprado la premisa de que las mujeres somos seres de luz, que vienen a esta tierra a habitarla, a llenarla de amor. Somos seres que también pueden ser disfuncionales. Una cosa no quita la otra. Humanizar a las mujeres en los procesos legales y tener una perspectiva de género que dé por sentada que las mujeres no nos estamos vengando cuando queremos reparación jurídica y reparación social, tiene que ver con reconocer toda la oscuridad que nos habita a nosotras también y cuando nosotras también llevamos a cabo, cometemos delitos. El problema de todo esto, Fidel, es que mientras los hombres, concretamente hombres como Juan Soto Ibars, no asuman la premisa de que seguimos habitando una sociedad absolutamente machista y deje de irse por estos sitios que son una trampa fácil de hablar de Afganistán y de hablar de cómo están las mujeres en otros casos, ¿no? Que es una excusa bastante típica de señores que tienen este tipo de discursos porque ellos son los más especiales de los más especiales, que es a lo que se dedica buena parte Juan Soto Ibars, a decir que él no es ni tan woke como los wokes ni tan machista como los fascistas. Entonces, a mí, discúlpame, o sea, creo que podemos tener una conversación sobre las denuncias falsas, pero que el status quo del que estamos partiendo es prácticamente muy deshonesto. Bueno, o sea, se puede tener una conversación sobre denuncias falsas, pero no si la propone el misógino fascista de Juan Soto Ibars. Voy a avanzar un poco para que veáis cómo acaba la conversación, porque luego tengo otra cosa para enseñaros. O sea, creo que también es un buen momento para no pensar que hace falta, Fidel, porque de esto estamos hablando muchísimas feministas durante muchísimo tiempo, que podemos nosotras tener una conversación a la altura de las circunstancias con vosotros si lo necesitáis sobre las denuncias falsas y que no necesitáis un libro que diga cómo sois víctimas de este sistema que sigue matando y que sigue cometiendo abusos contra mujeres. Y ahora, como podríamos seguir toda la hora hablando de esto, a mí me gustaría contestar, pero bueno, no pasa nada. Como podemos
Me parece que te quedas sin contestar, Fidel. Bueno, lo que os he dicho, tenéis en descripción el enlace para ver la charla completa. No quiero que aquí se me acuse de editar o tal, ido saltando. Y si queréis la ver completa. Pero lo que os decía antes es que después de la tertulia esta, Nur publicó esto en redes sociales que quería compartiros, que también os lo pondré en la caja de descripción, este Instagram que grabó Nur después de la tertulia que tuvieron a raíz de la palabra discordia que proponía Fidel Moreno. Quería hacer este vídeo para explicar algo muy concreto y muy específico, porque después de tener la conversación que he publicado en la radio pública española el viernes por la noche, después de una apología sobre cómo los hombres son víctimas permanentes de denuncias falsas por parte de mujeres apología, que son malvadas y que se quieren vengar de ellos, pese a haber, creo que he respondido bastante a todas las cuestiones y las falacias con las que se me interpelaba, me pasé el fin de semana con una sensación extrañísima en el cuerpo. Se pasó el fin de semana, Nur, con una sensación extrañísima en el cuerpo. Esto lo publicó el lunes, lo que veis ahí hace 2 días. Vamos a seguir. Y en esta sensación lo que hice fue buscar aprobación en personas de mi entorno seguro, porque buscar aprobación. Conversación se dio en un lugar que para mí es un lugar seguro, que comparto con 2 profesionales maravillosos, una mujer y un hombre a los que admiro mucho. Y entonces me pasé este fin de semana intentando comprender bien por qué tenía como este sentimiento de angustia, ¿no? Que se me había instalado un poco en el cuerpo. Y no era capaz de dar con la tecla. Pero hoy, esta tarde, analizando bien qué es lo que había hecho a lo largo del fin de semana desde aquella conversación, me di cuenta de que en verdad lo que hice fue buscar en las personas en las que confío y las personas que me quieren un poco el refuerzo del no estoy loca. Vale. Y me diréis, ¿pero por qué lo buscas, no? Bueno, porque al margen de ser feminista, al margen de ser una mujer que se ha dedicado a cuestiones de género a lo largo de su carrera profesional, y a pesar de estar especializada en esto, desde la perspectiva profesional, en casos de violencia sexual y en casos de violencia que recaen sobre los niños y las mujeres, una de las cosas que más me aterra es creer que las feministas no podemos estar teniendo un debate a la altura de las circunstancias. Ojo, y que, por supuesto, tenemos que estar abiertas, sobre todo en estos espacios seguros en los que nos acabamos encontrando, a tener este tipo de conversaciones, aunque sean conversaciones que nos resulten incómodas. O sea, lo que está pensando es si tiene que tener este debate que tuvo. Lo que es cierto es que lo que pasó el viernes por la noche no fue una conversación, no. Fue un proceso de luz de gas. Vale. Político y absolutamente machista, donde un hombre me vino a explicar el origen del universo. Esto lo dice después de reflexionar todo el fin de semana. Hacerme un mansplaining terrible, a mandarme leer libros que están montados en base a un statu quo absolutamente falaz y que, sobre todo, venía a contrarrestar la idea de que la jerarquía sexual y la opresión por motivos de género no existe como tal desde la perspectiva estructural, y que sin embargo todas las herramientas que estamos constituyendo en beneficio de las mujeres realmente están generando una nueva estructura de violencia hacia los hombres, lo que no solo no es verdad, sino que está demostrado que forma parte de querer pues retornar a ciertos lugares donde los hombres no tenían que hacerse mirar sus privilegios y su lugar en el mundo. Vale. No dudo de que muchísimos hombres hayan tenido experiencias aberrantes con mujeres, pero igual que ellos nos piden que nos seamos sensibles en torno a lo que nos pasa, yo les pediría que sus experiencias no ocupasen el seno y el centro de los análisis supuestamente sociológicos que hacen. Y le deseo mucha fuerza a todas las mujeres que tienen que aguantar todos los días este tipo de discursos de mierda en los que luego necesitan ir a encontrar, digamos, refuerzo en otras personas que les recuerden que no están locas. Así es como funciona también la violencia machista, con una persona convenciéndote de que lo que a ti te está pasando no es cierto ni es verdad. Claro, que lo que está pasando no existe. Es el mayor ejemplo de cómo el machismo
de los hombres se instaura en la conversación social, en la conversación política y en la capa más alta también de la comunicación, que podría ser la radio pública. Es absolutamente, bueno, creo que vergonzoso haber dado este tipo de conversación tan bajita a la sociedad española, que yo creo que se merece muchísimo más. Este país es pionero. Una de las mejores leyes que se ha podido hacer es la ley contra la violencia de género, el Pacto de Estado. En este país es una cosa que ha servido de precedente para muchísimos países, para las que trabajamos en proyectos de desarrollo. Sí, ha servido de precedente, pero creo que no hay ningún otro país europeo con una ley parecida. Y en materia de género en otros países, la ley contra la violencia machista es una herramienta que usamos también para crear políticas públicas para otros países, para otras mujeres y para otros contextos. Vale. Es tristísimo ver que los hombres siguen sin poder tener conversaciones desde la horizontalidad, desde la igualdad. Es tristísimo ver cómo necesitan hacer encerronas para ocupar el espacio de los mártires, que en este caso ha fracasado estrepitosamente. Pero es más triste ver cómo siempre creen que son los más listos de la habitación y que nunca nos vamos a dar cuenta de cuándo nos están mintiendo en la cara. Entonces, solo quiero decir que ánimo, tías, ánimo. Sé que todos los días muchísimas de vosotras tenéis que escuchar este tipo de conversaciones en el trabajo, a veces en casa. Quiero deciros que siempre se está a tiempo para irse de estos sitios. Siempre se está a tiempo para que te dejen de violentar haciéndote una luz de gas en la que te dicen que realmente lo que le sucede a las mujeres es una cuestión de imaginario ya caduco, porque como no te meten palizas, realmente no te están violentando. Y ojalá todos los señores que creen que basta con que seamos jóvenes, que tengamos caritas de niñas monas para venir a vapulearnos en determinadas conversaciones porque piensan que simplemente somos decorado, floreros y parte del mobiliario, porque no creen en nuestras capacidades intelectuales, porque no están a la altura de tener conversaciones con las feministas a las que interpelan todo el rato. Y buenas noches. Buenas noches, Nur. Y aunque sea un machista peligroso, yo le voy a mandar un abrazo a Fidel, que personalmente creo que no te hizo ninguna encerrona, simplemente se había leído el libro de Juan y llevó la palabra de discordia a vuestro debate. No paramos aquí porque el salto al mainstream del libro de Juan es imparable y vamos a ver una cosa que subió ayer Laura Fa. A disfrutar de mi compañera Lorena Vázquez de Gemma López. Perdonad que no está al principio del audio, que se ha puesto Espejo Público y de mis compañeros de Espejo Público, y me he llevado un disgusto que, vamos, llevo todo el día que casi me tienen que reanimar. Pobre Laura. Y es que poco antes aparecía también mi excompañero Juan Soto Ibars con la presentación de este libro. Esto no existe, las denuncias falsas en la violencia de género. Su libro da entre rabia, ganas de llorar y ganas de vomitar. Defiende, su teoría es que la violencia de género no existe como tal y que las leyes que se han Defiende, su teoría es que la violencia de género no existe como tal. Ojo, creado para proteger a las mujeres y evitar que nos maten, lo que están haciendo es perjudicar a los hombres. Tócate los huevos. Dice que sí, tócatelos. Las denuncias falsas llegarían al 20 o 30% y que, claro, los hombres están en peligro de las mujeres despechadas. Solo en 2024 se registraron 199.094 denuncias por violencia de género, de las cuales solo 17 fueron investigadas como supuestas denuncias falsas. Eso no te parece raro, ¿no, Laura? O sea, 194.000 frente a 17. Atención, que hace matemáticas. El porcentaje de esto es el 0,0005. Voy a repetírselo a Soto Ibars. 0,0005. Los del 0,001. Chúparos esta. Tendría yo más posibilidades de encontrarme un pelo de sus huevazos en ese sofá de Antena 3 que compartíamos. Muy elegante, Laura. El número este que dice el del 20 o 30% es que no se basa en absolutamente nada. Al final es todo marketing, crear polémica, generar esta mala leche que nos genera, hacer este run y a vender libros. A ver qué público hay para comprar este libro. Hay machistas, incels, violentos, maltratadores, todo ese chup chup, pues estarán aplaudiendo este libro. ¡Oh, qué bien, qué valiente! Un libro al final no es para hacer justicia ahí con la balanza y tal, es para sacar negocio con las víctimas, sin más. Sacar negocio con las víctimas, ¿eh? Es que es terrible eso, ¿eh? Es que, que son las mujeres.
no los hombres como él dice. Hombres estos perseguidos. Calla que al final por eso tiene un acto de generosidad y en el libro dice: estoy de acuerdo en que a las mujeres que están que se las maltrata las protejan más. Uy, gracias, Juan Soto, qué generoso que se proteja a las que ya han atoñinado, madre mía. Estas cifras que él enumera no cuentan la cantidad de mujeres que no denuncian por miedo y las que retiran las denuncias. ¿Qué pensáis? ¿Se ha leído el libro o no? Que no sé cómo en sus estadísticas cuadraría todo esto. Es que al final es como si le preguntas a un líder, yo que sé, del Ku Klux Klan sobre el racismo, te dirá, no hay racismo. Pues lo mismo, a un señor misógino le das la potestad de opinar si hay machismo y si el machismo es el peligro. Pues te dirá que no, y se rascará un huevo. Claro, se rascará un huevo porque es un machista y del Ku Klux Klan. O sea, Santiago Abascal, Luis Rubiales, Ku Klux Klan y Juan Soto Ibars. Si queréis libros que de verdad os formen y os ayuden a luchar contra esta desigualdad evidente que existe con datos contrastados y no con datos inventados, tenéis este libro que me regaló mi amiga Alicia, gracias Alicia, de Ana de Miguel, que es una maravilla y tendría que ser obligatorio en las escuelas. Ha sacado este año Carla Bay, Red Flags. ¿Queréis cosas así como un poco más densas? Lola Vendetta, Julia Salander, Ana Bernal, o sea, tendréis donde elegir. Yo creo que menuda caquita de libro. Gracias, Laura. Mira, hablando de Ana Bernal, de nuevo el bulo de las denuncias falsas. Insisto que todo os lo voy a poner en la caja de descripción, ¿eh? Voy a intentar ir acabando ya porque me es muy raro hacer un vídeo de Juan sin Juan. Ana Bernal. Veo el patio muy revuelto con las denuncias falsas y la ley de violencia de género. Es todo tan serio que recupero esto que dejé de explicar en 2018, que ya estaba aprendido porque la memoria es débil frente a la rentabilidad de la desinformación. No os lo voy a leer entero, me está dando un poco de pereza. Volvemos con el principio. Mañana es esta presentación en Sevilla, en la cual Adelante Andalucía pide que se suspenda por un acto de apología a la violencia machista. Me he encontrado ahora también en Twitter a Susana Hornillo, que es portavoz de Podemos Sevilla y concejal en el Ayuntamiento de Sevilla. ¿Cómo se van a sentir seguras las mujeres que sufren violencia si las propias administraciones públicas ceden espacios para difundir mensajes que niegan su realidad? No vamos a consentir ningún retroceso en derechos. Esto tiene que cancelarse ya. Nada. Gente, me voy ya. Como última cosa, tenéis este artículo que ha escrito Juan hoy en El Confidencial, que se titula Lo que he aprendido publicando un libro sobre denuncias falsas en violencia de género. Además del enlace al artículo, os voy a poner un enlace de descuento que nos ha cedido la gente del Confidencial, ¿vale? Que es un descuento exclusivo para los seguidores del canal. Y nada más. Mañana se supone que será la presentación en la Biblioteca Pública de Sevilla, a las 7 de la tarde. Biblioteca Infanta Elena. Un abrazo, gente.